Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Te doy la bienvenida a la serie Dios aliado de padres y madres. Esta es nuestra primera intervención y vamos a ver cómo Dios colabora e interviene en la situación de este relato bíblico que nosotros comúnmente escuchamos como el hijo pródigo o la oveja perdida. Rápidamente vamos a entrar en materia y vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 15, desde el verso 16 en adelante. Para dar un poquito más de contexto, vamos a ir al verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comeremos y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. En el relato del hijo pródigo, en este relato que acabamos de leer, vemos cómo Dios guió al padre a lidiar con la situación que estaba experimentando su hijo menor. El hijo menor tomó la decisión de abandonar el hogar, pero antes reclamó la parte de la herencia que le correspondía. Se fue lejos, malgastó todo lo que había recibido, lo derrochó con amigos, en fiesta, en banquetes, hizo un mal uso de los recursos que había recibido. Y llegó a un punto en que se quedó en la calle, sin amigos, en la ruina, pasando todo tipo de necesidad y hambre. Tras vivir todo tipo de situaciones desfavorables, llegó a desear incluso la comida de los cerdos, ¿verdad? De los cerdos que él atendía. Y llegó a pensar cómo en la casa de su padre aún los jornaleros, los trabajadores, tenían todo tipo de abundancia. Consciente de toda la situación, de su situación actual y de todo lo que había hecho, eh, decide tomar una acción y piensa entonces regresar a su casa, regresar a donde su padre y pedirle perdón, ¿verdad? Por todo lo que él había hecho. Y que éste le permitiera al menos, ¿verdad?, trabajar como jornalero dentro de su hacienda, de su casa, porque él mismo se sentía, por todo lo que había hecho, se sentía indigno de ser reconocido nuevamente como hijo de su padre. Así él lo hizo, volvió a la casa con una actitud de humillación y arrepentimiento, le pidió perdón al padre, reconoció su falta. Es interesante ver que él reconoce que actuó mal, reconoce todo lo que perdió en la casa de su padre y reconoce que en su condición actual, por la falta, por la gravedad de la falta que cometió contra el cielo, porque reconoce que cometió una falta contra Dios
y también cometió una falta contra su padre, no es digno de que lo reconozcan. Sin embargo, él con una actitud de humillación reconoce la dimensión, la magnitud de su falta y se humilla y se arrepiente. Número 1, no soy digno de ser tu hijo, he pecado contra el cielo, contra Dios, y también he pecado contra ti. Se arrepiente y el padre sencillamente no les reclamó por el comportamiento que él había tenido. El padre lo recibe, lo acoge, lo abraza, da instrucciones al instante para que él pueda ser vestido, restaurado, ¿verdad? Y planea toda una jornada de celebración para poder pues celebrar con la familia el hecho de que su hijo que había desaparecido, que se había ido, que él entendía en condiciones emocionales y espirituales, estaba muerto. Y él, al reconocer su condición, él ha revivido. Estaba perdido y ahora es hallado. Esas son las expresiones del padre cuando ve al hijo y cuando da las instrucciones para la celebración. El escenario hasta ahí está muy bonito, pero se complejiza un poco más cuando el hermano mayor ve el escándalo, ve la celebración, la euforia y le dan la noticia de que su hermano que se había ido regresó y que en la casa se armó una fiesta. Hay celebración, hay júbilo, hay gozo. Se le entrega una capa, una vestidura, se le entrega un anillo y se arma toda una fiesta para celebrar su llegada. Él viene e interpela, el hermano mayor viene e interpela al papá y le pide razonamiento respecto a esto. Ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo soy el hijo mayor, he estado contigo todo el tiempo, he estado trabajando, siendo fiel a tus principios, estamos hablando en lenguaje figurado, y cómo es que a mí no se me celebra cuando mi hermano, fue el que se fue el que falló a tus principios, fue el que derrochó todo. El padre le reitera que la razón de celebrar es precisamente que su hijo había muerto y había revivido. El padre le reitera que él tenía la responsabilidad de recibir, de acoger, de perdonar y de restaurar incluso la dignidad de su hijo, que había tomado la decisión de regresar a su casa. Es interesante cómo todo esto nos pone a nosotros en la perspectiva de ver cómo Dios no solamente le da la capacidad a este hombre, a este padre, de lidiar con la situación del hijo. Si nosotros nos ponemos a pensar esta experiencia del hijo pródigo y la actitud del padre, del hijo pródigo, nos ayudan a nosotros ver la dinámica de Dios a nuestro favor. Hay varios aprendizajes que yo quisiera pues abordar en esta oportunidad a partir de este pasaje bíblico. Lo primero es que desde la perspectiva de Dios como aliado de los padres y de las madres, Dios está siempre dispuesto a darnos sabiduría y capacidad para acompañar a nuestros hijos e hijas en crisis. Noten que el relato no expresa que el padre impidió que el hijo se fuera. No expresa que el padre haya puesto oposición mayor para que el hijo se fuera. No, él permitió que se fuera y le entregó al hijo lo que el hijo demandara. En el libre albedrío del hijo, el hijo tomó acción y se sintió en la capacidad de marcharse, en la libertad de marcharse. Sin embargo, esto nos enseña a nosotros mucho. Hay una gran enseñanza de cómo nosotros incluso debemos
actuar frente a nuestros hijos. En ocasiones nosotros tenemos que incluso orar y pedirle a Dios que le dé a nuestros hijos las experiencias, las situaciones, los procesos, los desiertos que ellos necesitan para crecer y para madurar. Cuando nosotros tenemos un hijo en crisis, cuando nosotros tenemos un hijo rebelde, cuando nosotros tenemos un hijo que quiere abandonar el hogar, cuando nosotros tenemos un hijo que se quiere salir o se sale de las normas que nosotros tenemos establecidas, pues muchas veces nosotros solo le pedimos a Dios en oración que lo detenga, que no se vaya, que lo guarde, que le impida hacer lo que él quiere hacer. Y eso no está mal. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la libertad de orar de esa manera. Sin embargo, nosotros conocemos nuestros hijos y nosotros conocemos cuándo y hasta dónde nuestros hijos han querido tomar desde su libertad decisiones que definitivamente no le permiten recapacitar, tomar una acción distinta, incluso basado en el consejo que le damos. Muchas veces nosotros instruimos a nuestros hijos a cómo actuar, qué decisiones tomar, le indicamos principios, le modelamos la práctica de estos principios. Sin embargo, nuestros hijos probablemente, mis hijos, tus hijos, probablemente ellos toman una decisión en rebeldía contra, contra ti, contra la autoridad, contra los principios, contra Dios. Sin embargo, la oración en ese sentido, a pesar de que le pidamos a Dios que los guarde, que los cubra, que los ayude a recapacitar, necesitamos pedirle también a Dios que le dé experiencias que le permitan crecer y madurar. También tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la capacidad para soportar ver a nuestros hijos atravesar por las consecuencias de sus decisiones. Así es. Aunque nosotros instruyamos a nuestros hijos, aunque nosotros le digamos a nuestros hijos cómo actuar, qué hacer, y le digamos claramente a nuestros hijos cuáles son nuestras expectativas, en algún determinado momento de sus vidas, ellos van a tomar decisiones no necesariamente basado en nuestro consejo. Tomarán decisiones basado en el análisis que ellos hayan hecho, basado en la influencia de otros o sencillamente en su deseo de explorar y experimentar la vida. Ahora, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé capacidad y fuerza para soportar y ver a nuestros hijos atravesar por las consecuencias de sus decisiones. No podemos como padres y madres tratar de retirar, de remover o asumir las consecuencias de las decisiones que nuestros hijos han tomado. Ellos tienen que saber que hay causa y hay efecto, que dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué nosotros necesitamos hacer? Acompañar sin impedir que Dios lo procese para su aprendizaje. O tenemos que amarlo, mostrarle cariño, mostrarle afecto, ¿verdad? Darle fuerza cuando se sientan caídos. Tenemos que hacerles ver que en nosotros tienen un apoyo, tienen un respaldo, que le defendemos, pero tienen que aprender a asumir las consecuencias de las decisiones erradas que han, ¿verdad?, tomado. Y no podemos nosotros, ¿verdad?, ir detrás de ellos, tapando las consecuencias, quitándole responsabilidad frente a las consecuencias que han tomado. Ni tampoco impedir que Dios los procese, porque muchas veces un hijo rebelde que no nos oye, ni oye a Dios ni nos oye a nosotros, muchas veces nosotros cuando vemos que Dios lo está procesando para cambiar su carácter, que Dios lo está procesando con la finalidad de renovar sus pensamientos, con la finalidad de hacerlo ver la importancia, ¿verdad?, del principio, del mandamiento, de la obediencia a los padres.
nosotros también queremos librarlo de esos procesos que generan el cambio, que generan crecimiento, que generan madurez. Y una de las cosas que más me gusta de esta experiencia del padre del hijo pródigo es que él no impidió que se fuera. Quizás le aconsejó que no se fuera, pero él voluntariamente vino y le entregó lo que él demandó y lo dejó ir, ¿sí? Así que habrá momentos, sobre todo con hijos adolescentes, jóvenes y adultos, habrá momentos en que tendremos que pedirle al Señor, Padre, procesalos. Padre, exponlo a experiencias para que entiendan, para que aprendan. Y por supuesto, sé que no será fácil usted ver a sus hijos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de transformación y cambio, pero Dios todo lo que hace lo hace perfecto y lo hace bueno. Y asimismo con la intervención que Él haga a favor de la transformación de nuestros hijos, Él también dará a nuestras vidas ese aliento, ese refuerzo, ese estímulo, esa fuerza y esa capacidad de ver la realidad, de acompañar sin interrumpir el proceso de Dios en nuestros hijos y de fortalecerlo, ¿verdad? Cuando sea necesario, de acogerlo cuando sea necesario. El otro aspecto que me gusta mucho de esta experiencia del padre del hijo pródigo es que definitivamente nosotros como padres y madres nunca vamos a cuidar a nuestros hijos en todos los escenarios. Y la realidad de la vida es esta. La vida tiene etapas y cada etapa tiene crisis. Hay adversidad, hay aflicción, hay vicisitudes. Eso es normal. Esa es la vida. Esa es la vida. Y cuando nosotros vemos a nuestros hijos atravesar crisis emocionales, crisis incluso de carácter moral y espiritual, nosotros mismos debemos ponernos en los zapatos de ellos y recordar que nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos estado en alguno de esos escenarios. Bueno, en algún momento nosotros hemos pecado, en algún momento hemos faltado a un principio moral y cristiano, en algún momento nosotros hemos tenido una experiencia de crisis emocional, altibajos emocionales o una experiencia de crisis espiritual, ¿sí? Y esa es la realidad de la vida. Sin embargo, estando nosotros ahí, digamos, en ese valle de sombra y de muerte, en esa adversidad, en esa angustia, en ese crisol, en esa prueba, en ese desierto, Dios con nosotros ha sido tierno, Dios con nosotros ha sido paciente y Dios con nosotros ha sido misericordioso. Y probablemente Dios acercó y puso personas en nuestro camino para acompañarnos en nuestro proceso de sanidad y de restauración. Así que tenemos que ser empáticos con nuestros hijos cuando viven algún tipo de crisis emocional, moral, espiritual o de cualquier otra índole. ¿Por qué? Porque nosotros, por la experiencia personal que tenemos, necesitamos reconocer que así como nosotros necesitamos la intervención divina en algún determinado momento o de personas, ellos también necesitan alguna cosa de la que nosotros en nuestro momento necesitamos. Así que cuando volvamos a ver a nuestros hijos atravesar por alguna crisis emocional, espiritual o moral, recordemos que Dios con nosotros fue perdonador, fue tierno, fue paciente y fue misericordioso. Hagamos eso mismo con nuestros hijos. Otro aspecto importante es, yo me imagino que fue muy difícil para el padre del hijo pródigo verlo partir. Pero yo también sé, como madre que soy, ¿verdad? Yo también sé que él albergaba, siendo un hombre de fe, que él albergaba en su corazón
la esperanza de la restauración de su hijo. Quizás hizo muchas plegarias, muchas oraciones y quizás Dios le dio promesas a él respecto a la restauración de sus hijos. Así que debemos creer en las promesas de restauración para nuestros hijos e hijas que Dios nos ha hecho. No importa lo que nosotros estemos viendo. Eso es un desafío grande a nuestra fe. Porque Dios, la fe nos invita a creer en lo imposible y a creer las cosas que no son como si fueran. Así que tenemos que agudizar nuestra fe frente a la situación, la adversidad que estamos atravesando por nuestros hijos. Porque incluso si Dios nos prometió su restauración, necesitamos generar, crecer, afirmarnos en la confianza de que Dios responderá y cumplirá su promesa de restauración para nuestros hijos. Incluso muchas veces también ya cuando vemos que Dios interviene en la vida de nuestros hijos o está trabajando, aunque el trabajo no esté completo, necesitamos superar el seguir viendo a nuestros hijos desde sus faltas. Esto es muy dañino, esto es tóxico, esto es nocivo. Porque si nosotros creemos en la promesa de restauración, Dios plantea las cosas como si fuesen. Dios ve las cosas terminadas. Así que en fe nosotros tenemos que decir, aunque veamos lo que veamos y aconsejemos y acompañemos, intercedamos y oramos y reprendamos, debemos afirmar en nuestros corazones que la restauración de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, de esa adolescente o de ese joven o adulto, Dios, la restauración ya la ha terminado. Nos falta a nosotros verla materializada, pero en el espíritu se ha logrado. Así que nosotros no podemos ver a nuestro hijo o nuestra hija siempre desde la falta que cometió, porque esto pone barrera para nosotros ser solidarios con ellos, ser empáticos con ellos, para nosotros acompañarlos cuando ellos nos necesitan. Ningún hijo que es rebelde, ningún hijo que ha cometido errores, ningún hijo que ha cometido malas decisiones, que ha tomado malas decisiones, en el fondo de su corazón se siente alegre, se siente feliz y siempre expecta que quien esté de su lado, su padre, quien esté de su lado, su madre. Así es. Ellos no expectan que otras personas lo entiendan. Ellos no expectan que otras personas sean solidarios con ellos y le extiendan la mano. No, ellos tienen la confianza de que sus padres nunca cambiarán sus perspectivas de ellos, aún ellos hayan cometido los errores que hayan cometido. Los hijos entienden que sus padres los ven no desde sus errores y faltas, sino desde el amor. Así que necesitamos superar el seguir viendo a nuestros hijos desde sus faltas, desde sus errores, desde sus fracasos, para no tener barreras, ¿verdad? Para no tener barreras para acompañarlos. Si ellos ven que nosotros creemos en su restauración y defendemos su derecho, ¿verdad?, a la misma, tendrán mayor motivación para permanecer en ella. Esto fue lo que hizo el padre del hijo pródigo. Cuando el hermano mayor vino a hacer reclamos, en lenguaje figurado, espérate, este muchacho estaba muerto, este muchacho se había perdido, me toca a mí ahora darle el voto de confianza. No, recíbanmelo. Trátenmelo como si no haya pasado, como si no pasara nada o no pasó nada. Él tiene el derecho de su restauración. Él tiene derecho a reivindicarse. Él tiene derecho a restaurar su vida y a ser resiliente. Así que aquí en esta casa, aquí en esta familia, todos debemos creer en su restauración, en la intención que lo hizo regresar, en la intención que lo puso en el camino del cambio y reforzar toda la intención y la motivación que él tiene para que no abandone.
Muchas veces pasa en la iglesia, pasa en las familias. Cuando los hijos o cuando un pariente comete un error y quiere enmendar su error, la primera barrera que encuentra es en la familia. Alguien en la familia no cree en él. Alguien en la familia no le da el voto de confianza. Alguien en la familia no está dispuesto a caminar con esa persona el camino de su restauración. Muchas veces se desmotivan al no encontrar apoyo y vuelven a la calle y sus vidas pues tienen un estado peor que el estado inicial. Así que nosotros necesitamos, ¿verdad? Apoyar, primero creer en el proceso de restauración que Dios está operando en nuestros hijos y defender su derecho a la restauración y acogerlo y reeducar a la familia si hay alguno que no lo entiende, que no está de acuerdo, que no confía en el proceso, reeducarlo para que se sume a la restauración. Cuando un padre o una madre perdona las faltas de sus hijos o hijas, le está educando para, número uno, que comprenda la dimensión del amor y el perdón divino. Este es el siguiente punto que quiero abordar. El perdón es fundamental. El perdón de un padre, el perdón de una madre es fundamental para que ese hijo o hija que ha cometido faltas y errores inicie su proceso de restauración. Así es. Cuando un padre o madre perdona la falta de su hijo o hija, le está educando para que comprenda la dimensión del amor y el perdón divino. Así es. Recordemos que no importa cuán lejos nosotros hemos estado de Dios, cuánto nosotros hayamos fallado a sus principios y mandamientos, cuánto nosotros nos hemos alejado de Él y cuán corrompido incluso haya estado nuestro corazón. Cuando venimos a Dios con un corazón contrito y humillado, Él sencillamente el primer paso que da es perdonarnos. Y el segundo paso que da es restaurarnos. Así que si nosotros hemos gustado, recordemos de dónde Dios nos sacó a nosotros. Nuestros hijos probablemente estén aprendiendo a vivir una espiritualidad en la que a través de la cual ellos puedan reconocer, conocer a Dios y puedan experimentar a Dios. Mientras crecen espiritualmente y sobre todo si se encuentran en algún tipo de crisis, nosotros somos que tenemos que modelarle con el amor y el perdón. ¿Cómo es que se manifiesta el amor y el perdón divino? Y es a través de nuestros actos. Dice la palabra, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Nuestros hijos, podemos nosotros a nuestros hijos modelarle el amor y el perdón divino cuando nosotros sabemos perdonarle a ellos sus faltas. ¿Sí? Dios no ha rechazado a ninguna persona con el corazón contrito y humillado que reconozca su pecado y venga a Él con actitud de humillación. Dios siempre lo acoge, lo perdona y lo restaura. Así que nuestro perdón para nuestros hijos es extremadamente liberador y le educa para creer en el amor y en el perdón divino. Cuando nosotros perdonamos la falta de nuestros hijos, también le estamos abriendo las puertas a que Dios les sane y restaure. Sí. Y no solamente Dios los sana y los restaura a ellos,
sino que sana y restaura nuestra relación con ellos y la relación de ellos con nosotros, que somos sus padres, y también extiende esa sanidad y esa restauración al resto de la familia. Yo me imagino que el hermano mayor, que fue el único que, según el relato bíblico, expresó su descontento, al ver que el resto de la familia y trabajadores, jornaleros y trabajadores que servían en esa casa, y al ver la forma de actuación del padre y al ver cómo todo el mundo estaba a una, ¿verdad?, pendiente y esforzándose para la restauración del hijo pródigo, al ver esto, yo sé que él cambió de perspectiva. Y no es menos cierto cuando un integrante de la familia tiene algún problema, tiene alguna adversidad. Toda la familia se duele, toda la familia es afectada, sobre todo cuando un hijo abandona un hogar, cuando está en droga, cuando está en situaciones ilícitas, cuando está en rebeldía. Todos en la casa sufren. Así que así mismo como Dios planea restaurar no solamente al hijo perdido y retornarlo al camino del bien y el mal, a los principios, retornarlo a la enseñanza, a la guianza, ¿verdad? Y a la formación de sus padres y sanar la relación de padre e hijos, también Dios planea restaurar todo lo que ha sido afectado en términos de la familia. Miren, hoy día el maligno, una de las armas más poderosas que tiene contra la humanidad es precisamente la desintegración de la familia, dañar la familia, desvincular, desintegrar la familia, herir a un miembro de la familia, porque él sabe que esos lazos son tan fuertes que si uno es herido, todos los otros van a sufrir. Así que así mismo como Dios planea restaurar tanto al hijo perdido, al hijo pródigo, al hijo que se fue, al hijo que no sigue las reglas, al hijo o la hija que rompe, ¿verdad? Todas las normas, ese hijo, esa hija que malgasta el patrimonio familiar. Así como Dios, que no coge consejo, que se vincula con personas que son tóxicas, que son nocivas para su desarrollo y crecimiento. De esa manera Dios también pretende restaurar la relación de ese hijo con su padre o madre, porque definitivamente cuánto una madre, cuánto un padre sufre. Eso es un dolor inexplicable. Cuando un hijo, una hija está en crisis, está en problema, no hay forma de explicar cómo siente una madre y cómo siente un padre al verlo deteriorándose, al verlo errado en el camino, al verlo quizás con un estilo de vida como él no planeó para él. Es indescriptible el sufrimiento. Y Dios, en su amor y en su misericordia, tiene provisto todo para la restauración de nuestros hijos, de nuestro corazón que ha sufrido amarga hiel por ver el sufrimiento de nuestros hijos, y también tiene restauración para toda la familia. El desafío mayor en el día de hoy es nosotros aprender a vestir a nuestros hijos e hijas con amor, perdón y dignidad. El maligno ha buscado la forma de avergonzarlos, de destruirlos, de desviarlos del camino, de hacerlos sufrir. Pero un padre y una madre que sabe quién es Dios, que sabe y conoce la promesa, tiene la obligación
de usar los recursos que Dios ha puesto en sus manos para que su hijo no solo vuelva, no solo regrese, sino que vuelva con conocimiento de su falta, con convicción de pecado, que vuelva humillado y arrepentido y con una actitud de cambio. Para eso tenemos la oración como recurso, ¿sí? La oración del justo es eficaz y puede mucho. Así que no suelte la oración, pero tampoco cuando usted ve a su hijo regresar, utilice las herramientas que utilizó el papá del hijo pródigo. Misericordia, amor, perdón, sanidad, defensa de su dignidad, defensa de su oportunidad y derecho de restauración. Pelee contra el maligno por sus hijos y pelee contra todo lo que se levante contra la restauración que Dios le ha prometido para sus hijos y para su familia. Así que yo quiero en este momento, antes de que entremos a un tiempo de oración, que podamos pensar en las siguientes preguntas. Si usted tiene la oportunidad de responderla, respóndala. Yo le voy a dar tiempo. ¿Estás lidiando con alguna situación similar a la del hijo pródigo? ¿Con alguno de tus hijos e hijas? ¿O con varios? ¿Te encuentras ahora mismo en una situación, en esa crisis, en esa lucha, en esa batalla, con un hijo rebelde, con un hijo desobediente, con un hijo que abandonó el hogar, quizás se vinculó a una pareja, tiene un estilo de vida inapropiado, quizás está en las drogas, quizás está en la prostitución, quizás está en la calle, quizás vive con personas tóxicas? ¿Estás lidiando ahora mismo con una situación similar? ¿De qué manera la forma de actuación del padre del hijo pródigo te desafía a ti como padre o madre a actuar con ese hijo, con esa hija que estás, con el que estás experimentando esa crisis, que está en esa situación en la que acabas de pensar? ¿Cómo la forma en que el padre del hijo pródigo actuó te invita a ti a actuar con tu hijo o tu hija pródiga en este momento? ¿Cuáles cosas deberías cambiar? ¿Cuáles actitudes? ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles emociones y sentimientos al verlo? ¿Le hablas? ¿Lo buscas? ¿Le escuchas? ¿Lo abrazas? ¿Te preocupas por lo que siente, por lo que experimenta, por lo que padece? ¿Oras por tu hijo? ¿Lo insultas? ¿Lo reprendes? ¿Lo aconsejas? ¿Lo recibes? ¿Lo perdonas? ¿Lo defiendes ante la sociedad que lo juzga? ¿Ante la familia que los juzga? Quiero, antes de que sigas respondiendo, hacer una acotación en este punto. Nosotros no podemos ignorar la realidad quizás inmoral por la cual juzgan a alguno de nuestros hijos. No podemos ignorar esta realidad, pero lo que sí nosotros podemos hacer es, aunque allí afuera lo juzguen,
Y aunque nosotros sepamos que su actuación no es la correcta, nosotros debemos, por encima de lo que esté viviendo y experimentando, demostrarle a él, a nuestro hijo o hija, que le amamos a pesar de todo, y demostrarlo con firmeza allá afuera, que lo amamos y lo defendemos a pesar de todo. ¿Cómo te desafía la forma de actuación del padre del hijo pródigo? ¿De qué manera se expresa el amor de Dios a través de todo este pasaje bíblico? ¿Cómo tú ves a Dios reflejarse en esta experiencia? La otra pregunta es, ¿cómo debería cambiar tu oración respecto a tu hijo o hija a partir de ahora? ¿Cuál sería la oración? Tenemos que retomar, cuídalo, Señor, guárdalo, Señor, protégelo, Señor. Tenemos que retomar la guerra espiritual contra el enemigo de nuestros hijos, que es el maligno, que es Satanás, que son los demonios, los principados, las potestades, las entidades del reino de las tinieblas. Contra ellos venimos en el nombre del Señor. Pero hay otras formas de oración que deben ser incorporadas. Señor, manténme un corazón misericordioso para con mi hijo y mi hija, a pesar de lo que yo vea. Que nunca se apague el amor por mi hijo o mi hija dentro de mi corazón. Señor, que ese amor sea saludable para que lo pueda ver a través del amor como tú me ves, pero que sea capaz de con amor y misericordia reprender su pecado y encaminarlo al estilo de vida correcto. Señor, no lo prives de las experiencias que él necesita vivir para que aprenda a madurar y a crecer, a valorar y a volver a ti. Incluso, Señor, si yo quisiera intervenir y estorbarte a ti, contrólame, controla mis palabras, controla mis actitudes, controla mis pensamientos, controla mis sentimientos. Señor, ayúdame también a defender a mi hijo de sus opresores, conociendo la verdad, pero permíteme defender su dignidad, vistiéndolo de amor, vistiéndolo de perdón, vistiéndolo de justicia. La siguiente reflexión, pregunta reflexiva es, ¿cómo esta reflexión te da hoy esperanza respecto a la restauración para tus hijos e hijas? O ese hijo o esa hija, o varios que están experimentando algún tipo de crisis en este momento. ¿Cómo lo que has escuchado te despierta una idea, te despierta la esperanza, te reencuentra con el propósito de Dios para tu familia, para tus hijos?
te motiva a la oración, a la intercesión o a hacer acciones prácticas que le demuestren a tu hijo amor, misericordia y compasión. ¿Cómo esta reflexión te genera esperanza? ¿Cómo te anima? Finalmente, ¿conoces tú algún padre o alguna madre que necesite escuchar esta reflexión? El cual esté atravesando ahora mismo por una situación similar a la tuya con tus hijos o similar a la que estaba experimentando el hijo pródigo. ¿Hay alguien que te llega a la mente? Escribe su nombre. Y la intención de esto es que tú puedas compartir con esa persona esta reflexión y, si fuera necesario, unirte en oración con esa persona o orar por esa persona, así mismo como tú oras a Dios para tu fortalecimiento y restauración de cara a la situación que vives con tus hijos o con tu hijo o hija. Quiero orar por ti en este momento. Cierra tus ojos y ahí en silencio antes de que yo ore, solo repite esta oración conmigo. Gracias, Dios, por ser mi aliado en esta situación con, menciona el nombre de tu hijo o tus hijos. Gracias, Dios, porque hoy yo me apropio de la promesa de restauración para, menciona el nombre de tu hijo o hija. Y te entrego hoy el derecho sobre mis hijos o mis hijas, o mi hijo o mi hija, para que tú lo entres en el proceso, en la experiencia que va a permitir la sanidad y la restauración en su vida. Te doy el derecho, Espíritu Santo, para que me acompañes en mis emociones, para que me acompañes en mis actitudes y para que afirmes en mí la fe y traigas en mí el consuelo y la sanidad que yo necesito, asimismo las fuerzas para continuar y encaminarme junto contigo, de la mano contigo, hacia la restauración de mi hijo, de mi relación con mi hijo y también la restauración de mi familia. Amén. Yo sé que hiciste esta oración y que probablemente ahora mismo estés llorando porque el Espíritu Santo y esta palabra ha trastocado tu corazón. Pero aliéntese tu corazón en esta hora y sepa que si tú no pierdes la perspectiva de poner a Dios como primer aliado en tu vida para lidiar con la situación de tus hijos, Dios no te va a defraudar. Si lo pone a Él como el primer aliado, si le da el derecho, la libertad de que Él opere en la restauración de tus hijos, Dios lo va a hacer. Dios se perfecciona en la debilidad. Aun cuando te sientas impotente, aun cuando te sientas incapaz, aun cuando tú sientas que no tienes fuerza, en las fuerzas de Dios, en la capacidad de Dios está la victoria para ti. Dios hará conforme a su voluntad, trayendo paz a tu vida mediante la restauración y la sanidad de tu hijo, de tu hija y de tu familia. Descansa ahora en Dios.
sientes que es una carga pesada, dice la palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y dice la palabra, echa tu carga sobre Jehová. El Señor espera que tú pongas esa carga, que tú pongas la crisis. Tu hijo no es una carga, pero la crisis, la tensión, los pleitos, la adversidad, la situación actual de tu hijo, eso es una carga que tú no tienes que llevar sobre tus hombros. Pónsela ahora encima de los hombros de tu aliado. Transfiérele esa carga a Jehová. Y Jehová te dará reposo, te dará paz y te dará sabiduría y estrategias para junto con él trabajar a favor de tu hijo, de tu hija, de tus hijos, de tu familia. Y el resultado que vas a ver será bonito, será de paz, porque es lo que Dios promete para ti. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor selle esta palabra en tu corazón y restaure el Espíritu Santo todo en ti que necesite ser restaurado. Todas esas lágrimas sean enjugadas. Todas esas noches de dolor, de sufrimiento, de angustia, todo el agobio que ha estado asediándote, yo ordeno que sea retirado de ti en el nombre de Jesús. Y tú puedas a partir de este día con fuerza, con autoridad, amor y misericordia, ver las cosas desde otra óptica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, te abrazo. Nos vemos en el segundo tema de esta tu serie, Dios aliado de padres y madres. Dios te bendiga.